Egunon denoi, sí, buenos días. Bueno, eguerdión, mejor dicho ya. Iba a decir que vayan ocupando los asientos, pero vamos, ha sido ipso facto. Habéis acudido a la llamada rápido. Nada, en primer lugar, lo primero, agradecer a las señorías parlamentarias y parlamentarias que nos acompañan. Deciros que, como imaginaréis, han sido invitados todos los grupos políticos de todo el arco parlamentario y, bueno, y ellos son los que han podido, han querido estar aquí acompañándonos, así que agradecerles de corazón el que pasen aquí este rato. Un poco el sistema es un debate, pero va a estar guiado. El sistema del mismo va a ser, tenemos 3 preguntas preparadas, van a tener 5 minutos cada uno de ellos para responder y lo harán en diferente orden de respuesta también, para que no comience siempre el mismo o no finalice siempre la misma persona, ¿vale? Empezaremos la primera pregunta respondiendo por orden de representatividad, pero luego ya empezaremos justo por el lado contrario y en la última por el medio. Y al final, si nos deja tiempo, dependiendo de si hablan mucho o no, porque algunos estaban discrepando si era mucho 5 minutos o poco, ahí hemos estado viendo si era mucho o no por pregunta, pues abriremos un poco a sala por si queréis realizar alguna consulta, ¿vale? Pues dicho esto, nos vamos ya al lío. Empezará el señor Trigo en representación de Unión del Pueblo Navarro y la primera pregunta es: para poder mirar a lo que vendrá, ¿no?, que es el título del Congreso, hemos de tener muy claro el punto de partida, ¿no? O sea, ¿qué entienden desde su partido por gestión cultural y cómo pretenden apoyarla en Navarra? Muchas gracias, Íñigo. ¿Se me oye? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que los que me conocéis sabéis que yo siempre he trabajado en el mundo del deporte y en el mundo de la cultura, pues estoy un poco de aprendizaje. Seguramente mis compañeros que llevan más tiempo en esta área podrán explicarse mejor. Yo vengo un poco con la idea de aprender, vista la experiencia que hay aquí. Y luego también tenéis la suerte, o vais a tener la suerte, de ver cómo funciona nuestro Parlamento. Que, bueno, la está un poco alta, está sonando algo, ¿no? Sí. A mí no me importa, pero es... Sí, no, es que tiene el micrófono un pelín lejos. Vale. Pasan los directos, que suele pasar los festivales. Bueno, pues os estaba diciendo que vais a tener también la suerte, para los que no lo conocéis, de cómo funciona el Parlamento. En el Parlamento estamos 7 grupos políticos diferentes. Hoy aquí faltan los portavoces o representantes de los grupos, que son los de Vox y los del Partido Popular, pero luego estamos los otros 5, ¿no? Por lo tanto, va a pasar un poco a mí aquí hoy lo mismo que las comisiones, que se hacen eternas, porque tenemos que participar todos y todos tenemos tiempo para hablar. Así que, sin más, la primera pregunta, para tratar de responder la primera pregunta, pues he tratado también de hacer un paralelismo con el deporte, ¿no? Que es, ¿cuál es el planteamiento de Unión del Pueblo Navarro con el tema de la cultura? Pues yo diría que es hacer públicos los poderes de la cultura. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero la cultura tiene poderes, tiene unos poderes ocultos, ¿eh? Y entonces lo que tratamos o lo que queremos tratar de hacer es descubrir esos poderes y ponerlos al servicio de la sociedad. ¿Cuáles son los 3 poderes en los que se ha fijado Unión del Pueblo Navarro para trabajar en el mundo cultural? En primer lugar, el poder transformador que tiene la cultura para la sociedad. O sea, en la cultura tiene un poder de sacar lo mejor de uno mismo, tiene un poder de mejorar las relaciones sociales, tiene un poder que incide en la convivencia de la gente, y todo ese poder transformador que tiene la cultura, Unión del Pueblo Navarro quiere ponerlo al servicio de la sociedad. Navarra debe de estar alineada también con las estrategias comunitarias. Es decir, una de las cosas que a la hora de diseñar el programa político de cultura Unión del Pueblo Navarro lo que hizo fue fijarse en cuál es la agenda
y cuáles son los objetivos marcados en la Agenda Europea de la Cultura. Y en ese sentido ha tratado de alinear también sus principios con los de esta agenda. Entonces es necesario utilizar este potencial que tiene la cultura, la diversidad cultural, pues para mejorar el bienestar y la cohesión social de todos los navarros. Es decir, la promoción de un diálogo cultural e intercultural para lograr unas relaciones sociales pacíficas. La sociedad navarra cada vez, igual que es la sociedad española, es cada vez más diversa y cuenta con personas de lugares distintos, de sensibilidades distintas, de creencias distintas. Por lo tanto, desde la Unión del Pueblo Navarro concebimos la cultura como un espacio de integración y una vía de entendimiento entre las realidades diversas y por ello apostamos por un discurso inclusivo marcado por respeto a lo diverso. El segundo poder que entiende Unión del Pueblo Navarro que tiene la cultura es el poder socioeconómico. Es decir, la cultura es una fuente de generación de riqueza y de empleo a través de ese tejido empresarial del señor sector. Prigo, ¿vale? Un minuto. Un minuto. Bueno, pues voy muy rápido. Este segundo poder, en un periodo que contemplamos la cultura como un proyecto estratégico, entendido además que desde esta área se crea empleo y se generan empresas, y creemos que es necesario seguir trabajando por conservar el talento creativo. Y en este sentido, bueno, luego en mi siguiente intervención volveré a hablar de este asunto. Y el tercer poder, para finalizar, es el poder que tiene la cultura como un agente que nos recuerda la historia y que nos mantiene viva en nuestra identidad como pueblo. Por lo tanto, entendemos también como un valor cultural fundamental la identidad propia y diferenciada de Navarra, y en este sentido creo que tenemos que trabajar por defender el patrimonio histórico y artístico y este sería un poco los tres poderes, ¿no? El poder transformador de la sociedad, el poder socioeconómico y el poder de mantener la historia de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Crespo. Tiene 5 minutos. Eguerdión ya guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, pues, agradecer la invitación a este foro al que hemos asistido en otras ocasiones también. La verdad que es un gusto poder participar, escuchar también las diferentes posturas del resto de compañeros, compañeras, las diferentes reflexiones y, por supuesto, seguir aprendiendo de los y de las gestoras culturales. Sí que antes de entrar a la pregunta, y dado que ayer fue el Día del Arte, la semana que viene es el Día del Libro, se está celebrando este propio congreso estos días, pues sí que me gustaría empezar por poner en valor la propia cultura, ¿no? Cuando además hablamos, y la perspectiva que tiene este congreso es de hablar del futuro, y una de las primeras responsabilidades que tenemos los representantes y las representantes públicos, pues es, ¿no?, poner en valor esa cultura y hablar de que pues, la cultura es vertebrar el territorio, es cohesión, es favorecer el espíritu crítico, es el desarrollo personal, es entrar también, hoy se ha hablado de inteligencia artificial, es la cultura también como un elemento de salud y que en definitiva pues, todos y todas formamos parte de esa cultura. Entrando ya a la pregunta, pues para el Partido Socialista la gestión cultural pues es la manera de llegar a la ciudadanía la cultura, ¿no? Todas las cuestiones que podemos plantear en este foro y en todos los que se están hablando tanto hoy a lo largo de todo el día como mañana, pues todos esos planteamientos desde las instituciones municipales, Gobierno de Navarra, pues cómo se aterriza a la gente y cómo se hace llegar a la gente, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto que los profesionales de la gestión cultural pues son imprescindibles porque son las personas que lo hacen posible. Al final, los poderes públicos, los organismos públicos tenemos esa capacidad de poder planificar, de legislar, que luego también entraremos en esas cuestiones, pero al final sois los gestores y las gestoras los que aterrizáis muchas de esas cuestiones a la gente. Por cuestiones por las que apostamos, por una mirada, como hace el Congreso, hacia el futuro, ¿no? Seguir desarrollando políticas que tengan en cuenta la cultura pues, con una visión territorial. En este sentido, por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo de enmiendas o iniciativas que desde el Partido Socialista pues, intentamos hacer llegar el teatro, la música, la danza a
otros espacios de Navarra que salgan un poco de esa perspectiva de Pamplona y de la comarca, y a localidades un poco más pequeñas, que antes también la cuestión municipal ha salido en la mesa anterior. También con planificación, y en este sentido quiero dejar muy claro que somos defensores y defensoras de que es mejor planificar mucho para acertar precisamente en las acciones que no planificar y que a la larga, pues bueno, todas esas inversiones y ideas culturales pues queden un poco en la nada. La planificación nos permite, por ejemplo, detectar debilidades para tomar acciones y decisiones con un mayor acierto, nos permite también dialogar con el sector dentro, además, de un ámbito, el de la cultura, que está muy vivo y en continua transformación. Y aquí también quiero destacar la confianza que tenemos en ese segundo plan estratégico de la cultura, además que es una planificación que, por ejemplo, nos permita detectar los cambios de hábitos que están en este momento en la ciudadanía, cómo detectarlos y cómo las políticas lleguen a, pues eso, con un mejor acierto a esos cambios. Y por último, con esto ya termino, también incidir en formación. Estábamos hablando casi de relevo generacional. Creemos que es una parte fundamental esa formación. Por un lado, poner en valor a esas personas que hacen posible la acción y la cultura en sí, seguir sensibilizando en que la formación humanística, artística, los perfiles profesionales que son necesarios para que toda esta cultura tenga un futuro garantizado, y, como no, el tema de los perfiles profesionales, que luego con la ley de profesiones de la cultura creo que podremos desarrollar un poquito más. Estupendo, quedan 15 segundos, así que pasamos al señor Zabaleta, 5 minutos. Osoki eskerrik asko, eta eskerrik asko kunari egindako gonbidapenagatik. Plazerra da zuekin hemen egotea, eta zuekin partekatu alizatea gaur ditugun gai mardul hauek. Yo tengo mis notas en euskera, porque pienso en euskera, entonces voy a ver si funciona bien la traducción simultánea propia y a ver si sé expresarme bien. Para nosotros la gestión cultural es una herramienta vertebradora del desarrollo comunitario. Básicamente se podría definir en ello, aunque se podría evidentemente dimensionar muchísimo más esta respuesta. Y muchas veces cuando se habla de la cultura, pues se utilizan expresiones muy grandilocuentes y muchas cosas estamos de acuerdo, lo que luego hace falta muchas veces es llevarlo a la práctica, ¿no? Antes decía el compañero Trigo que él viene del deporte, yo vengo del municipalismo y tuve la suerte de participar en la puesta en marcha del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Leitza. Al principio, bueno, antes de eso, pusimos en marcha la transformación del cine municipal en una sala multifuncional y posteriormente pues, pusimos en marcha el servicio cultural con una técnica de cultura que está aquí, miren Tirapo, que está por ahí. Y puedo decir, hablando ya de la práctica, que realmente un servicio cultural en un municipio, si funciona bien, poco menos que provoca una pequeña revolución cultural. Y es así, lo he vivido en primera persona y es cierto. Retomando las palabras de Xavier Alcoaz, el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, que ha estado antes aquí, comentaba, ¿no?, que muchas veces se utilizan indicadores macroeconómicos para hablar de la sociedad y sacar esa fotografía de la realidad, ¿no? Se habla de la renta per cápita, del PIB, se habla del paro, de la EPA, de un montón de indicadores, pero creo que también sería muy importante utilizar indicadores sociales y culturales para sacar esa fotografía bueno, desde otras perspectivas de la realidad, para tener una realidad más dimensionada, más realista, ¿no? En lo que he conocido yo también, pues, y a raíz de esa pequeña revolución cultural que hemos vivido en nuestro municipio, pues se ve que con un servicio cultural que funciona bien, no solamente aumenta la programación cultural, aumenta también el tejido asociativo, la participación, aumenta el interés de la gente por la cultura.
Hay muchos eventos que se programan que quizá en un inicio no tienen una trascendencia muy grande desde el punto de vista económico o de participación, pero que dejan su pozo y poco a poco todo eso pues, genera esa transformación de la que también se hablaba antes. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta también a la hora de hacer esa fotografía de la realidad de la sociedad. ¿Y qué hace falta para futuro? Pues resumiéndolo, porque luego creo que ya nos adentraremos más a detalle, pues más recursos y también más medidas. Más medidas desde el punto de vista legislativo, pero también desde una buena planificación, que se hablaba antes, y también desde una buena coordinación, cooperación y apoyo, que también se hablaba en el turno anterior. Vale, perfecto. Mi esker. Vale, pasamos a Itxaso, ¿vale? Señora Soto. Bai, ya, vale. Bueno, Sí, cuando quiera. vale. Eguerdion denori, quería agradecer también en este caso, sumarme al agradecimiento a Cuna, a Cuna y a todos ustedes, a todos vosotros y vosotras, por realizar estos eventos que bajo mi punto de vista creo que son esenciales a la hora de tratar temas culturales y total relevancia para Navarra. Me vais a permitir que haga un inciso y que me centre un momento en definir o señalar 3 puntos que consideramos que son claves dentro de cultura. Quiero decir, no se puede entender cultura sin gestión cultural, ni gestión cultural sin cultura, ¿no? Y en este sentido creo que es importante, para después explicar un poquito, ¿no?, qué entendemos nosotros como gestión cultural, que me centré en 3 puntos esenciales de cultura. Para nosotras la cultura es esencial porque lo vemos como un indicador o un medio de cohesión social, y lo es por 3 puntos principales, ¿no? Y uno de ellos es la seña de identidad. Aquí en Navarra, bueno, pues tenemos una cultura rica, no lo siguiente, que parte desde nuestra propia lengua, que es el euskera, que ya nos da una seña de identidad, pero bueno, todo el patrimonio que tenemos, desde, bueno, no sé, antecedentes, ¿no?, romanos que se asentaron aquí, los árabes en la parte sur, y queramos o no, eso nos ha dejado un legado que ha marcado nuestra historia y, como no, nuestra cultura. También, bueno, pues el folclore, todas las expresiones de arte, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que es esencial que la cultura se defina y se centre también en potenciar y en cuidar la cultura autóctona, ¿no? En este sentido, para nosotros es clave, bueno, pues luchar por mantenerla viva, por darla a conocer y por que se preserve, ¿no? Otro punto también clave dentro de cultura, o así lo entendemos nosotros, y comparto con el señor Zabaleta una de sus ideas que mencionaba, es el punto reivindicador que tiene la cultura, ¿no? Yo creo que muchas de las reivindicaciones y de los avances sociales que se han dado, ya no hablo, por ejemplo, LGTBI+, etcétera, pero vienen por una reivindicación cultural, ¿no? Y en este sentido creo que el avance social se debe en parte a los artistas que denuncian en sus obras o que denuncian en sus textos, bueno, pues unas situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la cultura tiene también esa importancia de reivindicación social, ¿no? Vemos también que la cultura es un motor esencial para conseguir unas sociedades igualitarias. Entonces, en este sentido, también tenemos que tener en cuenta desde las instituciones este poder reivindicador de la cultura. Y por último, y también se ha mencionado por mis diferentes compañeros, la cultura como un eje en la cohesión territorial, ¿no? Es esencial que desde las instituciones saquemos a Pamplona del centro, ¿no? Porque es verdad que muchas veces se centra toda la actividad cultural en Iruña, y creo que desde las instituciones tenemos que hacer también un poco el ejercicio, ¿no?, por centrar la responsabilidad cultural en las distintas partes del territorio a lo largo de Navarra. Y en este sentido también entendemos que la cultura es un derecho y, por lo tanto, desde las instituciones tenemos que garantizar el acceso a una cultura de calidad a todo el territorio. Dicho esto, para nosotras, un poco la referencia general, ¿no?, de lo que sería la gestión cultural. Bueno, pues para empezar debería ser una gestión cultural participativa y activa, ¿vale? No se debe centrar, no debe ser unidireccional desde las instituciones hacia abajo, sino al revés, ¿no?, casi desde abajo hacia arriba, ¿no? Escuchar un poco a los expertos, escuchar a los expertos, escuchar a las entidades locales que al final tienen el pulso de lo que necesita o de las demandas sociales, y a partir de ahí articular la legislación, que luego hablaremos, pero articular las medidas, ¿no? Pero sí que entendiendo que parte desde abajo. También, como decía, potenciar, ¿no?, la cultura autóctona nos parece esencial.
Y luego también he comentado que es importante, no, lo siguiente, que bueno, desde las instituciones se trabaje mano a mano con todas las entidades locales y con todas las especialistas dentro del sector, precisamente por eso, ¿no? Porque sois los que tenéis el pulso y nos deis toda la información, ¿no? Y en este sentido las instituciones deben ser un facilitador y ponernos a disposición de los especialistas. Señora Soto, 45 segundos. Sí, termino ya. Y por último, bueno, pues creo que es esencial que la gestión cultural sea transparente, ¿no? Sí que es verdad que para nosotros es fundamental, lo iniciamos en su momento con el Gobierno del Cambio, pero nos parece esencial que toda la gestión cultural sea transparente, ¿no? Y también posicionar a la ciudadanía en el centro de lo que es la gestión cultural. Y ese era un poquito, a grandes rasgos, no tenemos mucho tiempo aquí para debatir, pero bueno, era un poquito lo que para nosotros es la gestión. Nada, estupendo, mi esker. Señor López, cuando quiera, 5 minutos. Sí. Bueno, egun on guztioi. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Cuna y a todos por la invitación. Debo decir que venía un poquito tenso porque he llegado justo antes de que acabara la anterior mesa. Y agradezco que se haya invitado a la Comisión de Cultura y además me alegra mucho ver en el público muchas caras conocidas, caras amables también. Pero sí que yo quería decir una cosa. Estamos aquí por nuestra labor como representantes públicos y porque obviamente a todo el mundo le interesa ver cuáles son los compromisos que los grupos políticos y la gestión en la Administración va a tener, pero realmente yo creo que no teníamos que ser nosotros los que estamos aquí, sino que tendría que ser a la inversa y nosotros ser los que nos tenemos que llevar las notas. Pero bueno, dicho esto y por entrar un poquito en canción con el tema de la gestión cultural, yo sí que quiero valorar la importancia, ¿no? La importancia que tiene la gestión cultural como interlocutor, como mediación entre la ciudadanía y los artistas y creadores. La cultura tiene un gran valor que es la devolución que se hace a la ciudadanía. Esto ya lo desarrollaré un poquito más cuando hablemos de presupuesto, porque a veces siempre cuando se habla de devolución siempre se está pensando en términos económicos. Me parece que el señor Zabaleta ha hecho mención a ello, pero no, hay una devolución a la ciudadanía que es mucho más importante, que es la generación de pensamiento crítico, ¿no? Por eso esa labor de interlocución a nosotros nos parece que es muy importante y además es una labor que se debería hacer, una mediación sin censura. Y esto lo digo pues porque, como todos sabéis, estamos viviendo una época un poco complicada, no en Navarra, aunque yo podría poner el ejemplo de mi municipio, donde hemos vivido la censura precisamente en la gestión cultural. No voy a decir de soy. Pero las gestoras culturales ya se han reído. ¿Y cómo podemos apoyarla? ¿Cómo podemos apoyarla desde los grupos políticos? Nosotros desde Contigo Zurekin lo tenemos muy claro. Hay que fortalecer el sector con formación, profesionalización y con estabilidad laboral, sobre todo con estabilidad laboral. Ya hablaremos también, cuando hablemos de legislación, cómo va esto, ¿no? Nuestro compromiso, el compromiso de nuestro grupo, nuestro compromiso político, además va un poco más allá, no solamente con los gestores culturales, sino con toda la cadena de valor que interviene en la cultura, desde el artista creador hasta el profesional técnico, como por supuesto pues los gestores culturales. No sé cómo voy de tiempo. 2 minutos. ¡Oh, mira qué bien! Vale. Sí, bueno, vamos a entrar un poquito en canción, sobre todo con el tema del presupuesto, pero lo voy a adelantar porque probablemente nos quedemos luego sin tiempo y nos empezaremos a responder unos a otros. Pero cuando estaba hablando de la devolución a la ciudadanía, hay una cosa que a mí me enfada sobremanera y es que las cosas se miden en base a la rentabilidad económica. Y cuando hablamos de cultura no podemos hablar de rentabilidad económica. Tenemos la suerte de que, por ejemplo, en Inglaterra ya se están haciendo una serie de indicadores que valoran las intervenciones culturales en otros aspectos, ¿no? Como un mayor presupuesto, por ejemplo, en cultura hace que ciertas zonas, pues el fracaso escolar se reduzca a lo largo de X años, ¿no? O como la seguridad ciudadana aumente, o como el activismo o la participación ciudadana aumente. Quería poner esto sobre el debate porque es algo que
bueno, que lo vamos a debatir, y es que estoy con el tema de la censura un poquito sensible, y tendremos la oportunidad en el Pleno dentro de 2 o 3 semanas de precisamente tratar una moción que pone en valor la labor que hacéis los gestores culturales, que hacéis los artistas y creadores, que también hay aquí muchos de vosotros, y que tenemos la suerte de que en Navarra todavía no lo tenemos, y que esperemos que no llegue. Estamos en ello. Estamos precisamente. Declaración de intenciones de la inteligencia artificial. Vale. Sí, señor López, ¿ha terminado? Sí. Vale. Ha sido el mejor de intervención posible. No tengo nada más que decir. Vale. Estaba todo preparado. Gracias. Señor López, si quiere podemos comenzar ahora desde aquí la segunda pregunta, si está bien, o si no, podemos empezar por el señor Zabaleta, que está en medio, y luego comenzamos por descansar, ¿o no? ¿Prefiere? Sí, señor Zabaleta, ¿tiene algún problema por comenzar con la segunda pregunta? Perfecto. Así quizás puede cambiar el tercio. Vale. Uy, mira, ahora ¿ves? Vamos en tiempo en todo. Qué bien. Oye. Vale, entonces la segunda pregunta, una vez ya que nos hemos centrado y sabemos el punto de partida, ¿no? Y qué es lo que entendemos o qué es lo que entienden por gestión cultural y cómo quieren apoyarla, vamos a hablar ya de legislación, ¿no? Que es un poco ya donde bajan a la pista de baile los partidos políticos, y venimos, ¿no? El de dónde venimos es de una ley foral de mecenazgo, que fue pionera, de una ley foral de derechos culturales que fue pionera, y vamos, o se intuye una ley futura de profesiones de la cultura, que veremos si es o no pionera, pero vamos a ver de qué manera se enfoca y qué es lo que proponen, ¿no? Sus grupos en este aspecto, ¿no? Ya en su terreno fuerte y en donde realmente pueden afectar a toda la ciudadanía, ¿no? Señor Zabaleta. Sí, pues bueno, la cultura ya se decía que es mucho más que el ocio o el entretenimiento. Es un derecho, así se recoge también en la Ley Foral de Cultura de Navarra, que ha sido pionera, como has comentado, y por tanto, pues a la cultura hay que dotarla de recursos y hay que dotarla de un marco normativo también adecuado. Y cuando hablo de un marco, no me refiero solamente a las leyes, también a los planes y, como he dicho antes, pues a los demás ámbitos de colaboración, cooperación, etcétera. Pero por empezar un poco por algún punto, comenzaría por el segundo Plan Estratégico de Cultura de Navarra, que pronto verá la luz. Yo creo que es importante, fundamental, hacer, como se decía antes, un buen diagnóstico, una evaluación y posteriormente una buena planificación de cara a los siguientes años para, a partir de ahí, pues poder avanzar con una perspectiva amplia. En cuanto al ámbito normativo, creo que hay varios retos por delante. Por un lado estaba, como comentabas, la Ley de Profesiones de la Cultura. Está claro que en el sector de la cultura hay una precariedad estructural que hay que afrontar, hay que hacerle frente, y puede ser una ley que yo creo que puede ser muy útil junto a la adaptación a la legislación navarra del Estatuto del Artista, porque es verdad que en el Estado sí que se aprobó el Estatuto del Artista, pero en cuanto a muchos temas, por ejemplo, en cuanto a temas fiscales, hay que adaptarlo a la normativa navarra. También está la ley del mecenazgo, que se ha comentado y que quizá fue pionera, pero sinceramente, al menos en lo que yo he podido conocer hasta ahora, y tampoco soy muy nuevo en esto, todos somos nuevos en el parlamentarismo, creo que hay muchas cosas que habría que revisar. He tenido ocasión de reunirme con muchísimas asociaciones, muchas entidades. A casi todas de ellas les he preguntado a ver cómo les está funcionando la ley de mecenazgo, si han utilizado alguna herramienta disponible bueno, pues, que otorga esa ley, y la devolución que he tenido ha sido un poco crítica. Yo creo que también hay un reto que hay que hacer frente. A partir de ahí yo creo que hay muchas medidas e iniciativas que tanto desde el Gobierno como incluso desde el Parlamento podríamos impulsar bueno, pues para seguir definiendo y mejorando ese marco que tiene que ayudar a desarrollar la cultura en nuestro territorio. El otro día hablábamos del bibliobús, que es una herramienta muy importante para que los servicios de biblioteca lleguen a las zonas
más despobladas de Navarra. Antes se hablaba que la red de bibliotecas de Navarra cuenta con más de 100 bibliotecas, eso es cierto, pero muchas de ellas se concentran también en las ciudades. Hay muchos pueblos todavía que no tienen ese servicio in situ y el tema del servicio Bibliobús, por ejemplo, es muy importante. Estaría también el tema del agregador de contenidos audiovisuales, que también se quiere impulsar, en otras comunidades ya se ha hecho, o también el apoyo, la colaboración y la coordinación con las entidades locales, con las asociaciones y el tejido cultural en general. También creo que hay que dar un énfasis especial al euskera, que antes también se ha hablado, porque yo creo que, bueno, en Nafarroa, si hablamos de la cultura, el euskera es algo intrínseco a la cultura propia de nuestro territorio y tenemos que tenerlo en cuenta de una forma transversal. Y básicamente, no sé, podría meterme mucho más en el caso del 1,5%, por ejemplo, que hablaremos luego, y si me queda un poco de tiempo. 1 minuto y 10 segundos. Pues ahí sí que tengo que decir, no quiero hacer mucho la pelota, pero es verdad, en una reunión que tuve con CUNA, con vosotros, salió la idea de que ese 1,5%, que luego hablaremos más detalladamente y más extendidamente, quizás se pudiera recoger en la propia Ley de Derechos Culturales, de forma que estableciera una garantía mayor, porque si no puede ocurrir que en un momento dado, según cómo esté conformado el Parlamento, pues se pueda llegar a un acuerdo presupuestario en el que se apueste por la cultura y se invierta en cultura, luego puede que cambie esa mayoría y puede que eso cambie. Con lo cual, entendemos que en cuanto a ese 1,5%, que es presupuesto puramente dicho, pues también puede tener esa variable en la ley para poder garantizarlo desde un punto de vista normativo. Pero luego tendremos ocasión de profundizar en ello. Vale, mi esker, señor Zabaleta. Seguimos el orden, ¿vale? Si quiere, señora Soto, cuando quiera, 5 minutos. Vale, eskerrik asko. Para Geroa Bai, no me gusta mucho este tema en estos contextos porque creo que la parte cultural prima más, ¿no?, que la legislación, pero bueno, ya que estamos aquí, pues y lo abordamos. Pero creo que para Geroa Bai, bueno, fue pionero o marcó, bueno, en muchas ocasiones referencia a nivel estatal en la gestión legislativa a nivel cultural. Es verdad que en el 2014 nace la ley de mecenazgo, pero se impulsa en el 2015. También es cierto que se ha quedado obsoleta y hay que reforzar, y eso pasa con todas las políticas culturales, luego hablaré más de esto. Pero bueno, también se desarrolló el primer Plan Estratégico de Cultura de Navarra y la Ley de Derechos Culturales, ¿no? En este sentido, creo que ahí marca un poco el compromiso a nivel político de Geroa Bai, en este caso, de impulsar, ¿no?, ya no solo la cultura, sino también a los y las profesionales del sector de la cultura. Es verdad que básicamente hay 3 pilares o 3 zonas o, bueno, ejes esenciales, que sería la transparencia, la evaluación y la planificación, que ha sido tema central también en el debate anterior, pero creemos que es fundamental evaluar, recoger dónde estamos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué ha funcionado y qué no, para poder planificar a futuro con una estrategia, ¿no?, que realmente pues pueda revertir. También promover valores que deriven en unas formas de vivir y que cohesionen a la sociedad, y sobre todo desplegar al máximo pues la potencia, ¿no?, cultural que hay en Navarra, es decir, potenciar la dimensión creadora o creativa e innovadora de los agentes artísticos, en este caso navarras y navarros. Eso sería un poquito a grandes rasgos. Es verdad que luego, si nos centramos en propuestas reales, ¿no?, propuestas más concretas, pues sería sí o sí apostar por la nueva ley foral de las profesiones de la cultura. Creemos que es esencial. También desarrollar planes públicos, es decir, que sea de conocimiento público y que sea con una participación activa de la sociedad, ¿no?, para crear planes activos de cultura. Una gobernanza institucional o una buena gobernanza institucional, y aquí recojo el guante, ¿no?, que hablábamos o que hablabais en el debate anterior sobre el tema de la burocracia, que creo que no afecta solo al sector cultural, pero es verdad que de cara a los artistas autónomos, que en este caso en la parte artística pues sí que contamos con muchos autónomos, pues es un hándicap enorme, con lo cual creo que aquí, y lo comentaba antes, las instituciones, ¿no?, tienen que estar al servicio y ser un facilitador, con lo cual en este sentido pues hacer hincapié en la buena gobernanza y facilitar, en este caso, pues el tema burocrático. También tengo aquí la chuleta porque eran bastantes ideas las que tenía, pero bueno, el reto de apostar por un territorio creativo, dando ayudas y dando, bueno, pues diferentes, no sé si subvenciones, programas, becas X que puedan
puedan potenciar, ¿no?, el arte que tenemos en Navarra. Es verdad, y yo no soy una experta, pero sí que me gusta mucho el tema cultural y creo que aquí en Navarra tenemos gente muy buena en todos los aspectos, ya no a nivel musical, sino a nivel pintura, a nivel escultura, a nivel creaciones modernas, y creo que tenemos que dar el impulso, ¿no?, y facilitar a estos artistas que se queden aquí, que hagan residencias aquí y que luego, oye, pues darle el impulso o ser lanzadera para que puedan salir al exterior. Súper importante para nosotras también potenciar buenas prácticas de género, es decir, dar ayudas, ¿no?, para que, bueno, pues en los jurados pues sea equitativo tanto género masculino como el femenino, composiciones paritarias, etcétera. Pero creo que es fundamental también abordar este tema de género en el ámbito cultural. Ayudas o proponer ayudas, ¿no?, para la inclusión social, ya no solo de personas artistas con un grado de discapacidad, personas artistas jóvenes, personas artistas pues, de mayor edad, etcétera. En este sentido tenemos que tener un poco, ¿no?, un abanico de posibilidades a la situación social de cada uno, ¿no? También pues, puesta en valor del patrimonio histórico y documental, que Navarra también tiene mucho histórico documental. Y luego, bueno, pues a nivel de museos también. Y luego me parece fundamental poder vivir y expresarse en euskera. Creemos que también tenemos que potenciar este sentimiento, esta posibilidad que tenemos, ¿no?, y esta riqueza cultural que tenemos. Y luego me parece fundamental abordar el tema de la digitalización. Se ha comentado el tema de la inteligencia artificial, lo debatimos este jueves. Yo ahí no estoy del todo segura, ¿no? No tengo todas conmigo de la inteligencia artificial en el sector artístico, pero sí que creo que el tema de digitalización, bueno, pues la introducción de nuevas tecnologías y apoyar, ¿no?, a los y a las artistas a que, bueno, pues vayan un poco o puedan reforzar su actividad con el tema de la digitalización, pues es esencial. Un observatorio de la cultura que nos pueda dar pautas, que nos pueda dar guías, también creo que es esencial. Y en principio sería un poquito, creo que he ido un poco rápido porque no sabía si me iba a dar tiempo, pero sería un poco las prácticas, ¿no?, más reales o más acciones reales que podíamos, ¿no?, desempeñar o que podíamos proponer desde nuestro grupo. Como decía, fundamental apostar por la Ley de Profesiones Culturales y en este sentido es un poquito lo que queríamos comentar. Bueno, muchísimas gracias, señora Soto. Señor López, cuando quiera. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, en tema legislativo es donde más quizá podemos aportar nosotros. Me alegra que abras el debate de la IA. Aquí sería un debate bastante interesante. Bueno, no sé si lo seguiréis con interés o no, pero tenemos temita este jueves. Con el tema del recorrido legislativo que tenemos en Navarra, bueno, yo distinguiría dos cosas. Primero está la planificación, que digamos que sería lo que está más cerca de la propia gestión directa con la ciudadanía, y luego el desarrollo de leyes. Es cierto que tenemos la Ley de Derechos Culturales y la Ley de Mecenazgos. Es cierto que también que estas leyes tienen bastante desarrollo pendiente en algunos de sus aspectos, ¿no? Y la futura ley de profesiones o profesionales, como dicen algunos también, de la cultura. Para nosotros este tiene que ser un hito. Yo entiendo que dentro del ámbito de los gestores culturales normalmente estáis vinculados a las entidades locales y os puede afectar en mayor o menor grado. Pero ¿qué pasa también con los artistas? ¿Qué pasa con los profesionales técnicos? Por ejemplo, aquí tenemos profesionales técnicos que también están vinculados, ¿no? Se necesita esa ley para garantizar una estabilidad laboral para todos esos profesionales, ni más ni menos que la que tienen cualquier trabajador en cualquier otro sector. No sabemos por qué. La cultura siempre ha sido visto como algo poético, bonito, distinto, pero alejado de la realidad. No, perdón. O sea, aquí hay gente que quiere vivir de ello. Voy a hacerme eco de una noticia que me pasó un compañero que está en El Público, y es que salió en Televisión Española hace unos meses. El 77% de los artistas en España ganan menos de 12.000 euros al año. El 70% está por debajo del umbral de la pobreza. Quiero decir, y esto solo se reduce, aunque hablaremos luego de ello, cuando buscan otros métodos de financiación. Y aquí podríamos hablar de la ley de mecenazgo, que yo creo que, no digo que sea una mala ley, pero sí que hay que darle una vuelta, porque tiene un pequeño grado de perversión. Un artista y un creador, para poder lograr que una entidad privada, que son las que se benefician fiscalmente de la ley de mecenazgo, le apoye, estas entidades privadas le piden a ese artista, pero bueno, ¿pero quién más te financia?
No, pues es que es mi proyecto y tal. ¿Te financia el Gobierno de Navarra? No, pues no te avalo. Hostia, creo que tenemos que darle una pequeña vuelta al tema, ¿no? Como darle la vuelta a eso. Sí quería hacer una mención al Estatuto del Artista. Es cierto que existe ya, que necesita desarrollo. No tengo aquí, yo creo que aquí yo vengo más a aprender que a sentar cátedra, porque tal y como lo vemos nosotros, se ha planteado, incluso no en esta mesa, pero sí que se ha llegado a plantear el hacer un estatuto del artista propio navarro. Yo eso no lo tengo tan claro, porque, bueno, pues porque hay temas como laborales o de la seguridad social que Navarra no tiene competencias, ¿no? Incluso fiscales, el IVA no es una competencia nuestra, pero sí que es algo que tendríamos que ver cómo desarrollar para que los artistas, gestores, técnicos, profesionales navarros se puedan beneficiar, pues bueno, pues como nos beneficiamos los navarros y navarras de ser una comunidad privilegiada en ciertos aspectos. Yo ya estaría. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vale. Pues nada, señor Trigo, cuando quiera. Muchas gracias, Íñigo. Voy a haceros una pregunta. Cuando sonó el mensaje ese del móvil, que debe ser un tono, ¿qué decía? ¿Cómo? Estoy en ello. Bueno, pues fantástico, porque encaja perfectamente con este apartado. Y aquí mi amigo Ibai, del Partido Socialista, me va a permitir que haga un poco de oposición, porque en UPN, en el Parlamento, hay dos bloques. Todos estos y este. Y claro, algo de y a estos les da igual lo que digamos, quiero decirte que pues, está bien, es decir, que se van bien entre ellos, pero algo de oposición voy a intentar hacer. Eso de estamos en ello, nosotros esta pregunta hace referencia a la capacidad del Parlamento, que es la capacidad legislativa, somos los que tenemos que legislar. Y entonces el Gobierno, que ya es la segunda legislatura, porque así como en otros departamentos ha cambiado el titular, en este no, sigue siendo el mismo titular, pues yo creo que un poco la frase que les encaja es estamos en ello. Y llevan así 5 años, ¿no? Porque muchas de las leyes que están en marcha pues están pendientes de desarrollo y están sin desarrollar. Y entonces es un departamento de cultura del Gobierno que, mis compañeros lo saben porque lo he dicho en alguna sesión, les encantan la planificación. O sea, yo tengo la sensación de que se pasan todo el año planificando. Hubo un plan estratégico la legislatura anterior, un plan estratégico que, en mi opinión, y por lo que me comentaban mis compañeros, es un plan estratégico bastante interesante, quedó sin desarrollar. ¿Por qué? Porque lo había planteado un partido que no era el de la consejera que gobernaba. Y ahora, sin desarrollar ese plan estratégico, nos planteamos otro plan estratégico nuevo, que durará un tiempo, por lo tanto, todas estas cuestiones que salen aquí tendrían que ser planteadas a ese plan estratégico, porque es que si no, no tendría ningún sentido. Entonces, a mí me da la impresión de que muchas veces la Administración se dedica a planificar demasiado, aunque mis compañeros dicen, no, lo primero es que planificar, pero que ya hay mucha planificación, que ya hay mucha legislación, hay que conseguir que todo eso llegue al ciudadano, porque si no, acabamos con antes se hablaba, ¿no?, de la burocratización excesiva que tiene la Administración. A mí me parece que el objetivo que tiene la normativa y la legislación que emana del Parlamento y del Gobierno, el objetivo principal que tiene es llegar a la ciudadanía. Y en ese sentido creo que es fundamental que la Administración se proponga la promoción de la cultura con un criterio de igualdad. Y yo ahí diría que hay 3 elementos. En primer lugar, la educación. Es fundamental que la cultura se promocione desde las edades más tempranas, es decir, que consigamos que nuestros más pequeños, los jóvenes en la escuela, reciban los primeros impactos de divulgación de la cultura y del arte. En segundo lugar, el equilibrio territorial. Navarra es como una especie de nano cabezón, es decir, todo se desarrolla en la comarca de Pamplona, pero, sin embargo, hay muchas localidades pequeñas a las que no llega la cultura. Y yo creo que hay que buscar ese equilibrio territorial para hacer llegar que la cultura llegue a otros lugares que no son la comarca de Pamplona. Y, en tercer lugar, a aquellas personas con menos posibilidades.
las personas con discapacidad, las inmigrantes o personas con menos posibilidades económicas. Creo que ese es el principal objetivo que tendría que tener la legislación. Y en tercer lugar, hablaba también antes, lo decía, de que es necesario que esa planificación sea objetiva y tenga unos medidores económicos para evitar inversiones innecesarias, como lo que ha ocurrido el otro día, salió lo que ha ocurrido en Lecaroz con esa inversión para el cine que está ahí cerrado y que le ha costado a todos los navarros casi 2 millones de euros. Pues es necesario también desde la Administración que se hagan unos medidores económicos de qué es lo que necesita nuestra comunidad. Y por último, acabar con un tema. Yo recuerdo cuando los de CUNA estuvieron en la comisión de nuestra comisión, en la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo, yo le hice la pregunta, no sé quién era el de CUNA que vino, Íñigo, ¿quién eras? Estuvo el presidente. El presidente, ¿no? Pues yo recuerdo que le hice la pregunta, porque claro, cuando alguien viene a una comisión de cultura suele venir a pedir, ¿no? Es decir, que muchas veces nosotros somos los intermediarios entre las asociaciones y la administración, hacemos un poco de mediadores, y en aquel momento yo le hice una pregunta, oye, si tuvieras la posibilidad de escribir una carta a los Reyes Magos, ¿qué le pedirías al gobierno de Navarra? Y recuerdo que dijo, hacer una Excel, es decir, concretar. Porque efectivamente existen muchas cosas, existen leyes, normas, acciones, planes integrales, pero no existe concreción. Y lo que hay que pedirle a una administración es que concrete, que calendarice, que diga esto cuándo se va a hacer, en qué fecha se va a acabar. Señor Trigo, bueno, pues ya está. Hemos cogido el concepto. Solo matizar que creo que cuando hablamos de Excel hablamos de lo tangible monetario. Es decir, bueno, las leyes formulan muchas cosas, pero ¿por qué muchas no se llevan a cabo? Pues porque falta el contenido de la Excel, que por lo general suele ser el contenido económico. Bueno, es cuando hablamos en CUNA de la Excel, es de la pata económica que... Bueno, pero esa Excel la veríamos en el tercer punto, ¿no? Exacto. Y ahora mismo, bueno, vamos a dejar que finalicemos este punto con señor Crespo, cuando quiera. En esta comisión nos tomamos las cosas con mucha deportividad, señor Trigo, hay que decirlo. Y antes hablaba de los consensos que consigue la cultura y también hay que reconocer que en esta comisión se consiguen consensos casi unánimes. Además, estamos hablando de muchas iniciativas que estamos tratando y la verdad que hay un buen ambiente, incluso de bromas, en esta comisión. Yendo ya a la cuestión sobre legislación. Cuando hablamos de legislación, tenemos que tener en cuenta la legislación que tenemos y la que queremos, ¿no? Una legislación actualizada pues, nos permite responder de una manera más ágil a las necesidades actuales, pero también entendemos que esa legislación hay que hacerla pues, con tiempo, con diálogo, con escucha, con participación, que se comentaba antes, con detalle, porque lo que no queremos es que por ir rápidos pues tengamos unas legislaciones que a los pocos años se nos queden obsoletas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué defendemos desde el Partido Socialista? Por un lado, creemos que tenemos pendiente actualizar parte de la legislación que tenemos a día de hoy. Estamos hablando de la Ley de Museos, de bibliotecas, de archivos, de patrimonio histórico, que es verdad que han funcionado muy bien, que siguen vigentes, pero que necesitan también una pensada, sobre todo para... Tenemos esos retos de incluir cuestiones como son las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, la inclusión y también cuestiones más técnicas que los propios profesionales nos puedan indicar. Por lo tanto, por un lado, la legislación que tenemos presente. La Ley de Derechos Culturales, como se ha mencionado, fue una ley pionera y además la vemos como otras comunidades autónomas ahora la toman como base para construir sus propias normas. Claro, el riesgo de ser una ley pionera, pues lo que implica es que es posible que pues en esas nuevas leyes pues nosotros nos hayamos dejado algunas cuestiones fuera, pero con la Ley de Derechos Culturales entendemos que es una ley que es muy viva y que en el futuro pues, podrá plantear, incluir cuestiones y avances que se vayan trasladando por parte del sector. Entendemos que es una buena ley y que precisamente incide en esa democratización de la cultura, que creo que en eso hay un consenso, ahí sí, unánime. Sobre la ley de mecenazgo, se ha comentado, tiene 10 años, presenta carencias. Nosotros y nosotras queríamos incidir sobre todo en una cuestión que también se ha tratado,
cómo hacerla llegar al ámbito cultural por un lado y a los ámbitos económicos por otro de una manera mucho más didáctica, porque creo que es común que lo que nos trasladan es que no se termina de entender, hay incluso desconocimiento de qué implica, de qué necesidades hay con esa ley, por lo tanto, que llegue de una manera más didáctica por entrar en cuestiones un poco más concretas. Y en cuanto a la ley de profesiones culturales, el Partido Socialista está comprometido con esta ley y confiamos además que salga a la luz esta misma legislatura. Creemos que va a ser una buena ley, creemos que también va a sentar cátedra y va a ser pionera en muchos aspectos y por eso creemos que también hay que hacerlo con detalle, con mucho cuidado, para no dejar ningún aspecto fuera. En este sentido, además, quiero reconocer el trabajo que desde CUNA se ha hecho en ese diagnóstico, en ese detallar perfiles, que desde luego es un trabajo adelantado que es muy necesario. La base para construir esa ley desde el Partido Socialista también entendemos que debe ir paralelo con otras reflexiones y otras normativas. Se ha comentado aquí la cuestión del Estatuto del Artista, los convenios laborales. ¿Por qué creemos que tiene que ir todo junto? Pues porque sí que es verdad que el planteamiento de la Ley de Profesiones de la Cultura tiene muchas fortalezas, sobre todo en esos perfiles profesionales y formativos que ya están empezando a ser concretados, todos los perfiles técnicos y técnicas de cultura municipales, pero también vemos que existe una dificultad en detectar esos profesionales artísticos. Antes, compañero contigo, que comentaba de esos artistas que podrían quedar fuera de esa ley de profesiones porque no es su principal actividad, sino que es una cuestión, es otra opción vital que tienen, pero que existe un talento y que en ese sentido hay que también reconocerlo. Tener en cuenta el Estatuto del Artista y su adaptación a Navarra, nosotros también somos partidarios de esa adaptación, no hacer casi una cuestión propia. Termino ya con esto. Es esencial, ya que nos habla pues, de prestaciones, de jubilaciones, son cuestiones que también entendemos que esa ley debe incluir. Por lo tanto, la ley de profesiones de la cultura sí, pero también que vaya de la mano con esos convenios colectivos, esos convenios laborales y ese estatuto de los artistas. Pues muchas gracias, señor Crespo. Terminamos el segundo bloque de preguntas. Vamos a ir hacia la tercera pregunta. Igual, además, como es bastante concreta, podrán divagar o no, pero esto va de dinero y el dinero por lo general se puede ir muy al grano. Yo les invito a que bajemos de 5 minutos a 3 y así tenemos luego 10 minutillos ahí 10 o 15 para abrir ahí espacio, que también es interesante. Entonces, con 3 minutos para abordar la siguiente concreta pregunta, que es, hablemos de financiación. ¿Dónde queda ese 1,5% de presupuesto en cultura recomendado por Europa dentro de sus prioridades como partido? Y lo hablamos porque alguno indirectamente, pero muchos de vosotros directamente habéis mirado hacia Europa, directamente, pero siempre miramos a Europa muchas veces en el fondo, pero no en la forma, y la forma es tan importante como el fondo, y creo que el 1,5 pues, puede ser algo importante. Entonces, ahora, señor López, empieza. Bueno, a ver, lo que está claro es que si queremos estabilizar y profesionalizar el sector, para eso hace falta pasta. Y nuestra labor pues, como políticos y para poder llevarlo a cabo pues, consiste en impulsar y defender tanto las medidas como los acuerdos necesarios que sean necesarios para llegar a ello, pero principalmente pasta. Es cierto que nosotros, por ejemplo, en nuestro programa defendemos que tenemos que llegar al 1,5%, que es el ratio que se marca en Europa. También he de decir, y esto sí que lo quiero añadir, que a veces esto es un poco tramposo. El tema de los porcentajes son orientativos y me voy a explicar por qué. Es decir, si tú tienes un presupuesto de 1 millón y haces un 1,5, simplemente estás gastándote 150.000 euros en cultura. No, pero si tienes un presupuesto de 10.000 millones, estamos hablando de que son 150 millones en cultura, o 1.500 millones en cultura. Quiero decir que hay gente que utiliza los presupuestos para decir, mirad cuánto he ingresado, pero luego en la cantidad real no es tanto porque tienen presupuestos como más exiguos, ¿no? Pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo. Sí que quiero, perdón, estamos hablando de dinero, pero quiero contestar a una cosa. No quiero aquí trasladar un debate parlamentario en el que, bueno, que sería fácil hablar de oposición
y gobierno, pero sí que quiero hacer una cosa sobre lo que se ha dicho. Hay que saber no invertir en cosas innecesarias. ¿Qué es innecesario cuando estamos hablando de cultura? Quiero decir, si queremos garantizar la actividad cultural, si queremos garantizar la diversidad cultural, si queremos que la ciudadanía se movilice, establecer pensamiento crítico, dar respuesta a las necesidades culturales que tienen las personas, ¿dónde está el límite? Quiero decir, un pequeño artista no podemos financiarlo porque a lo mejor lo suyo no es tan interesante. Creo que es una afirmación un poquito arriesgada. Lo he dicho al principio, pero me ha dado pie a ello. Hacer la devolución ciudadana simplemente basándonos en lo económico me parece que es un error. Primero, porque también creo que lo económico es un buen valor y que a veces solamente se mide en la rentabilidad. Oye, yo he hecho esta exposición y han venido tantos y han pagado tantas entradas o lo que sea. Pero es que eso a lo mejor genera que esas personas se hayan ido a tomar un cacharro en un bar, que hayan quedado, que se hayan ido a cenar y tal. O sea, que la devolución económica no es algo que se pueda valorar tan directamente, ¿no? Tanto cuesta, tanto devuelve. Y a margen de lo que he comentado al principio, que yo creo que es un debate interesante de la devolución ciudadana que se hace, la devolución social, ¿no? Y aquí sí que importa cuánto se invierte. Lo he dicho antes, en Inglaterra tienen un estudio en el que van analizando año a año, en función de lo que han invertido en cultura, distintos valores sociales. Fracaso escolar, éxito escolar, temas de mejoras en los barrios, temas de criminalidad y demás, que creo que es algo que se podría hacer aquí. Termino porque me vas... 5 segundos. 5 segundos. Pues quería hablar de las enmiendas parlamentarias, que me parece que es un proceso un poco perverso, pero bueno, quizá luego lo retomamos. Vale. Ahora, señora Soto. ¿Yo? Sí. A ver, el 1,5 es un tema un poco peliagudo porque no estamos llegando. Entonces también nosotros tenemos que hacer esa autocrítica y crítica por parte de representación institucional porque no estamos llegando. Es verdad que tenemos que tener el compromiso de todos los grupos políticos por alcanzarlo porque es esencial y es fundamental y aquí hemos coincidido todos en la importancia que tiene la cultura. Y yo creo que parte de que las instituciones crean realmente en la cultura y en la necesidad y en lo que revierte, ¿no? Comentaba mi compi que revierte y no solo a nivel económico, pero es verdad que es importante todo lo que deja en todos los aspectos, ¿no? Ya no solo en crecimiento en educación, sino pues sales al teatro con tus amigos, amigas y vas a cenar, ¿no? Entonces creo que es fundamental entender la importancia de la cultura, ¿no? Entonces en el momento en que nosotros creamos y asumamos la importancia de la cultura como instituciones públicas, creo que será el punto de partida realmente trabajar en ese 1,5%. Todos los aquí presentes tenemos siempre el discurso de que hay que llegar, hay que potenciar el 1,5, hay que trabajar para conseguirlo, y es verdad que tenemos que conseguirlo, ¿no? Pero creo que tenemos que ir poco a poco, año a año, en los presupuestos, trabajando por ir subiendo poco a poco, ir trabajando en consolidar partidas, en consolidar presupuestos para poder alcanzarlo, ¿no? Ahora un poquito casi por la mitad, con lo cual tenemos un trabajo duro por hacer. Entonces, creo que parte del compromiso de todos los grupos políticos. En este sentido, creo que bailado con el punto anterior, en la legislación tiene que ser una legislación activa. No puede ser que hagamos una ley pionera, me da igual de mecenazgo, de derechos culturales, lo que sea, y que no se revise, ¿no? Porque al fin y al cabo pues pasa lo que pasa, que pasan 8 años y la ley de mecenazgo del Estado pues nos adelanta, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que hay que hacer un ejercicio también de actualizar la legislación, pero también con las miras, ¿no? de ir potenciando y de ir asentando esas partidas presupuestarias. Eso sería un poquito lo que tenía para decir en este sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Soto. Señor Zabaleta. Bien, pues vamos con el Excel y los recursos. Creo que el objetivo del 1,5% es un objetivo muy manido, muy reiterado y tal y como lo he dicho antes, porque bueno, ahora anunciaré un poco en qué posición estamos, yo estoy bastante positivo con el tema, la verdad. No soy positivo de por sí, pero con este tema en concreto también. Se va avanzando mucho. Es verdad que en los últimos años se ha ido incrementando el porcentaje del presupuesto destinado a cultura, aunque todavía, como decía Itxaso, queda bastante por alcanzar ese 1,5%. Es verdad que bueno, pues fue una idea que surgió en la reunión que tuvimos con CUNA, la de incorporarla en la Ley de Derechos Culturales de Navarra, la idea fue de CUNA,
Y yo creo que fue una idea muy buena. ¿Por qué? Porque si se incluye una cláusula en la Ley de Derechos Culturales por la cual se establece que no se puede destinar menos del 1,5% a cultura, es posible que si llegan alguna vez, otra vez al gobierno, los del bloque de la derecha, pues tengan más difícil hacer recortes en cultura, claramente. Porque si no, lo que estamos hablando es que en cada momento, según las mayorías del Parlamento, se establecen unos presupuestos u otros sin más límite que lo que dé la mayoría de ese momento. Si hay una ley en la que se establece un mínimo como garantía, también se podrá cambiar la ley, pero al menos se ponen más obstáculos a que se haga. En Canarias, por ejemplo, ya lo han hecho. En Canarias tienen una ley en la que se establece el 2%. También es verdad que hay que decir que en Canarias tienen menos competencias, con lo cual ese 2%, creo, tampoco tengo el cálculo hecho, que sería menos que el 1,5% en Nafarroa. Hay que decir que el 1,5% viene establecido en el acuerdo presupuestario que ha firmado EH Bildu con los socios del Gobierno para incluirlo, como decimos, en esa ley foral de derechos culturales y establecerlo como normativa, como una cláusula dentro de una ley. Se haría de una manera progresiva y una vez que se alcanzara, operaría como un mínimo. Está bastante avanzado y no me atrevo a decir una fecha, pero creo que en los próximos meses, por ser prudente, pues podría llevarse a cabo. El tema de los presupuestos, pues también es una ley. Los presupuestos, cuando se aprueban con formato de ley. Es la Ley de Presupuestos Generales de Navarra. Y muchas veces se habla de ese apartado, ¿no?, el de los gastos. Pero los presupuestos también tienen otro apartado, que es el de los ingresos. Y también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se fija toda la atención en los gastos, pero sin una política fiscal justa y adecuada no tendremos los suficientes ingresos para después destinar los gastos necesarios en las políticas que se requieren. Y ahí lo dejo. Vale, y es que, señor Zabaleta, pasamos al señor Crespo. Bueno, pues desde el Partido Socialista el 1,5 está recogido en el acuerdo programático, los programas electorales que también hemos realizado y por lo tanto es un compromiso firme y como ha dicho el señor Zabaleta se está avanzando en esta cuestión. Yo tampoco me atrevo a decir, creo que tenemos que ser prudentes sobre todo con una cuestión tan importante. Pero bueno, también queremos reconocer que el presupuesto cultural ha crecido de manera consecutiva en los últimos 5 años, es verdad, no se llega a ese 1,5, tenemos que ser autocríticos, pero también hay que reconocer que ese presupuesto, el presupuesto cultural ha crecido en el momento que también el presupuesto global lo ha hecho y creemos que eso es lo que importa. Esta visión abierta pues la entendemos precisamente para demostrar cómo diferentes gobiernos pues, han dado respuesta opuestas, en este caso, a diferentes crisis económicas y sociales. Y yendo un poco a la pasada legislatura, pues bueno, en 2020 veíamos cómo ya este gobierno entendía la cultura como un pilar en nuestra tierra y además fue uno de los pocos gobiernos que mantenía esa cultura abierta con todas las medidas que había que tomar entonces, mientras otros gobiernos pues, la mantenían cerrada. Y sin embargo, este gobierno sí que apostó por la cultura como un eje estratégico. Desde entonces, ya desde ese primer año, incrementos presupuestarios y además no solo por una cuestión de los fondos europeos, estamos viendo incrementos en programas y líneas esenciales y estratégicas de la política cultural, como puede ser la arqueología, la sustitución del personal de bibliotecas, archivos, red de museos, creación y residencias, programas en territorio. Es decir, los fondos europeos van a finalizar en algún momento, pero la consolidación y el refuerzo de las políticas pues, se van ampliando año a año y eso es lo que al final permanece. Y ya por terminar, pues lo que sí que vamos a seguir es defendiendo, por supuesto, un mayor presupuesto, pero también lo tenemos que hacer con cabeza. Nosotros sí que defendemos que haya planificación, con proyectos en territorio, con impulso a creadores y a creadoras, con foros de reflexión, con la consolidación de los y las profesionales de la cultura, con el refuerzo de las redes propias, con el diálogo permanente con el sector. Presupuesto
para eso, como también comentaba el compañero contigo, no para infraestructuras, y aquí sí que le respondo al portavoz de UPN, no para infraestructuras faraónicas, sin viabilidad y sin planificación, como se hacían en el pasado. Muchísimas gracias, señor Crespo. Señor Trigo, ya. Bueno, pues lo del tono de antes, ¿cómo era? Estamos en ello, ¿no? Pues ahí siguen, ¿eh? Con el 1,5% que lo plantearon ya en la legislatura pasada y según el señor Zabaleta y el señor Ibai, están en ello. Bueno, hay que confiar que estando en ello, que me decían que ello es un lugar donde está un montón de gente que no hace nada, pero podemos conseguir que a lo mejor en esta legislatura salga. Vamos a ver si lo conseguimos, pero es un objetivo del Gobierno. Mirad, en el año 2014 fue el último año que estuvo gobernando Unión del Pueblo Navarro, el Gobierno de Navarra. El presupuesto del año 2014 fueron 3.700 millones de euros. Es una cantidad importante. 3.700 millones de euros. ¿Sabéis cuál ha sido el presupuesto que hemos aprobado este año en el Parlamento? 6.300 millones de euros. En 10 años, el presupuesto del Gobierno de Navarra ha subido un 67%. ¿A alguno de ustedes le han subido el sueldo en estos 10 años un 67%? Por lo tanto, muchas veces en el tema de los presupuestos es un tema de voluntad política. Si se quiere, se puede. No es por falta de recursos. Recursos económicos este Gobierno tiene, pero para dar y tomar. Pero básicamente no es magia, no, son nuestros impuestos. O sea, ese presupuesto de 6.300 millones de euros no sale de magia, sale de la contribución impositiva de una sociedad, la navarra, que es la que tiene la mayor presión fiscal de todo el Estado. Por lo tanto, si no se llega al 1,5%, pues será porque el Gobierno entiende que hay otras prioridades, pero está incumpliendo la agenda europea cultural y está incumpliendo uno de sus compromisos. Y decíamos antes, hablábamos de las infraestructuras, yo no decía infraestructuras innecesarias, decía infraestructuras injustificadas. Los recursos, y todos ustedes lo saben, porque todos trabajan en el mundo de la gestión cultural, los recursos no son ilimitados. Por eso es muy importante gestionar bien. Muchas veces, compañeros de la izquierda parece que, bueno,